Bienvenidos al programa Cátedra País, una iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana para dar a conocer el pensamiento y la reflexión de nuestros profesores, sobre todo en la perspectiva de la búsqueda de soluciones a los grandes problemas de Colombia. Hoy queremos abordar un tema muy complejo que todos somos responsables y conscientes de ello, y es la realidad del dolor y el sufrimiento que se ha padecido en nuestro país en los últimos años, sobre todo en estos años del conflicto armado. Y en esa perspectiva del sufrimiento, pensar qué papel juega la justicia y la justicia transicional y cómo también el perdón pueden ofrecer alternativas en la construcción de paz en las que está empeñado este país. Tenemos como invitados al profesor Luis Fernando Cardona Suárez, profesor titular de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Él es director del Grupo de Investigación Filosofía del Dolor, doctor en Filosofía de la Javeriana con estudios en Alemania y ha sido profesor invitado en muchas universidades del mundo, en España, en México, en Colombia. Igualmente nos acompaña la profesora Vanessa Suelt-Cook, directora del doctorado en Ciencias Jurídicas y profesora investigadora del Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana. Ella es doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca y ha tenido varias presencias postdoctorales, estancias, tanto en la Universidad de Graz en Austria como en la Universidad de Friburgo en Alemania. Y también, pues, ella trabaja como investigadora en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Igualmente nos acompaña el padre Leonel Narváez, es misionero de la Consolata, es fundador y director de la Fundación para el Perdón y la Reconciliación. Él es filósofo, sociólogo, teólogo, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Cambridge y ha estudiado también en Harvard. Él vivió muchos años en el África, luego ha estado en el Caguán en la época de las negociaciones del gobierno del presidente Pastrana y desde hace muchos años viene pensando el tema del perdón y la reconciliación en nuestro país. Entonces le agradecemos muchísimo al profesor Luis Fernando, a Vanessa y al padre Leonel su presencia en este diálogo. Le damos entonces la palabra al profesor Luis Fernando Cardona, que tiene 10 minutos para hacer su planteamiento inicial. Gracias. Muchas gracias, padre Germán, gracias Vanessa, gracias Leonel por esta conversación que vamos a tener. Yo quiero que partamos de la siguiente situación. Tanto a nivel internacional como a nivel local, hay múltiples acontecimientos que están marcando el rumbo de nuestra historia. No quisiera detenerme mucho en eso, pero sí puntualizar 4 ejes centrales. Contamos con catástrofes naturales, siempre nos han afectado, ¿sí? Cambios climáticos que alteran los niveles de producción de zonas enteras del continente y del mundo, ¿sí? Recrudecimiento de conflictos sociales, ¿sí? Y de guerras en las cuales no parece claro que vaya a haber vencedores, ¿sí? Ni que tampoco vayan a terminar pronto. Relaciones sociales injustas que promueven la desigualdad social a nivel general, ¿sí? Modelos políticos que no permiten la participación de los ciudadanos y por tanto la concreción de una democracia abierta. Y un elemento que me parece importante en la discusión actual y es, digamos, disolución de las relaciones personales basadas en la confianza. ¿Sí? Estos fenómenos pueden ser examinados de múltiples maneras. De hecho, son objeto de reflexiones en foros internacionales, en revistas, en publicaciones, en investigaciones, etc. Sin embargo, ¿sí? Creo que sin ánimo de reducir, ¿sí?, a sus causas, hay un elemento común en todos ellos.
Ese elemento común tiene que ver con la experiencia del sufrimiento y del dolor en general de todas de la población. Esto nos plantea un reto muy importante para nuestro presente, para nuestro inmediato futuro y para la proyección de la paz en nuestro país, que es aprender a prestar voz al sufrimiento como una de las condiciones fundamentales de cualquier acuerdo y de cualquier proceso de verdad y reconciliación. Eso me parece a mí pone la perspectiva de la comprensión de estos fenómenos que anoté antes, ¿sí?, en términos concretos y con un elemento que creo que es muy importante, ¿sí? Los dolores y los sufrimientos de nuestro país nos conciernen a todos. Me parece que ese es el primer paso, ¿sí?, que tenemos que empezar a dar. Es decir, a entender que esta situación de nuestro momento histórico es una situación que nos interpela y que nos lleva a plantear respuestas. Frente a eso, indudablemente, ¿sí?, el punto central es que todos somos responsables de lo que nos está pasando, ¿sí?, ya sea porque somos víctimas directas del conflicto, porque somos de alguna manera actores, ¿sí?, porque tomamos parte en los procesos de violencia del país, tanto a nivel macro como a nivel pequeño, ¿sí?, o simplemente porque somos espectadores y de alguna manera indiferentes frente a esa realidad. Me parece que la indiferencia también es una posición frente al problema del conflicto. Creo que atender la voz, ¿sí?, de las víctimas y en particular la voz de su sufrimiento y de sus dolores, ¿sí?, tiene peligros. Y me parece que cualquier reflexión que podamos hacer en este momento tenemos que tener presente esos peligros. Quisiera indicar 4 peligros centrales. La primera es que instrumentalicemos y manipulemos el sufrimiento, ¿sí?, humano, ¿sí?, tanto para proyectos políticos personales como proyectos de tipo partidista, ¿sí? Me parece que el sufrimiento no puede ser bajo ninguna circunstancia objeto de manipulación. Tampoco se puede perseguir, ¿sí?, la expresión de la inconformidad, ¿sí?, producto de la desolación de miles de muchos años de dolor y sufrimiento que de alguna manera no ha sido atendido por la comunidad. Me parece que perseguir, ¿sí?, la expresión de esa inconformidad lo que hace es revictimizar a las víctimas. Entonces creo que no solamente no podemos instrumentalizar a las víctimas, sino que tampoco podemos, ¿sí?, incrementar su sufrimiento volviéndolas de nuevo víctimas de procesos de persecución por su expresión de inconformidad. No se puede tampoco caer en respuestas instrumentales inmediatas. Me parece que el reto histórico en el que estamos en este momento es un reto de proyección de una Colombia en paz para el futuro, aunque tengamos que tomar decisiones en el presente, tenemos que tener también en cuenta de que no se trata de resolver problemas inmediatos. Tampoco se trata de proyectos utópicos, ¿sí?, ni en lo concreto, ni atender simplemente a lo concreto, ni tampoco proyectos completamente utópicos. Me parece que lo más importante es que poder acoger el sufrimiento y el dolor de manera integral y concernida. Frente a la situación de inconformidad que estamos viviendo en el país en este momento, hay diferentes respuestas. Y quisiera, ya para darle paso a mis colegas, ¿sí?, plantear que hay 3 frentes de trabajo, ¿sí? Uno, ¿sí?, atender de manera inmediata, ¿sí?, el dolor de las víctimas con acciones puntuales, con acciones concretas. Las víctimas quieren reparación
y efectivamente tenemos que entrar a trabajar de manera inmediata, ¿sí?, en esos procesos de reparación. Me parece que ese es un frente pertinente. Segundo frente, ¿sí?, estamos discutiendo, ¿sí?, y estamos implementando también procesos de transformación de la justicia para poder acoger, ¿sí?, tanto a las víctimas como a los victimarios y el proceso mismo de reconciliación. Creo que ahí hay apuestas novedosas en el plano jurídico, en el plano político, que implican modificar, ¿sí?, nuestra comprensión de los funcionamientos de la justicia, de los funcionamientos de nuestra comprensión del ejercicio político, ¿sí?, y en eso también tenemos que trabajar. Y un tercer frente que me parece también importante, y es crear espacios, ¿sí?, de reconciliación que permitan, ¿sí?, proyectar una apuesta histórica de perdón en el país. Y esos espacios pasan también por las relaciones entre nosotros, las relaciones a nivel con el Estado, las relaciones con las comunidades, con los marginados. En este contexto, ¿sí?, creo que lo que quisiera plantear, ¿sí?, como punto de apertura para el diálogo con mis colegas es cómo podemos, en el marco de los procesos de transformación de la justicia y a partir de la experiencia del perdón, evitar los peligros que aquí he querido señalar, ¿sí?, y atender de manera integral, ¿sí?, a la solución de los grandes problemas de dolor y sufrimiento que estamos atravesando en el país. Gracias, Fernando. Creo yo que este planteamiento, pues, que trata de sistematizar y formular, conceptualizar la realidad del dolor y el sufrimiento que se ha producido en tantas personas a lo largo del y ancho de este país durante los últimos años, pues nos invita como a pensar en las salidas, en las respuestas, en las posibles alternativas que haya para poder superar estos procesos de dolor y de sufrimiento. Y Fernando termina planteando dos preguntas, una que tiene que ver más con la justicia, con las herramientas, los instrumentos que se puedan proponer a través de una justicia transicional o de otras alternativas también desde el ámbito político y jurídico, y también en el ámbito más personal y en el proceso de reconciliación, cómo el perdón puede aportar a este camino. Le damos la palabra entonces a la doctora Vanessa, que nos aporta un poco la reflexión desde la perspectiva jurídica. Es importante tener en cuenta que en estos procesos, en el tránsito del conflicto hacia la paz, ha sido ideado un concepto que no es propiamente jurídico, pero que se denomina justicia transicional. Y en la justicia transicional no se van a aplicar todos los mecanismos que se hacen en la justicia ordinaria, sino se van a dar alternativas diferentes para lograr ese proceso de reconciliación. De las preguntas que menciona Fernando es que las víctimas van a participar en ese proceso jurídico, pero también que tiene otras alternativas para poder ver sus intereses y su daño atendido a través de las autoridades en el país. Los acuerdos de paz en La Habana prevén una jurisdicción especial para la paz, en la cual se está tratando de cumplir, o al menos así quedó planteada, todos los estándares internacionales para la atención de las víctimas en estos procesos de conflicto hacia la paz. De 3 derechos fundamentales de las víctimas para evitar los peligros mencionados por el profesor Fernando. La verdad, que se sepa la verdad de los actos ocurridos en los cuales ellos fueron víctimas. La reparación, es decir, que pueda haber una reparación moral y monetaria frente a los daños de los que fueron víctimas, y que haya justicia, es decir, que los victimarios reconozcan el daño causado a las víctimas y haya una sanción, ya sea con pena privativa de la libertad o sin ella, pero que haya una sanción que la sociedad acepte
para poder hacer el tránsito hacia un país en paz. Los acuerdos de La Habana, que van a ser regulados posteriormente, prevén la posibilidad de que haya un proceso en el que participen las víctimas y una comisión de esclarecimiento cuando estos actos hayan sido dudosos. La posibilidad de llegar allí va a ser a través de justicia restaurativa, es decir, no es una justicia tradicional a la que estamos acostumbrados los colombianos, en las que hay un proceso penal y una sanción penal, sino es en sí misma un proceso de reconciliación entre la víctima y el victimario, en la que se aceptan los actos cometidos, en la que el victimario pide perdón y en la que la víctima reconoce en el victimario al ser humano que cometió el daño y generó el sufrimiento en este conflicto. Creo que eso es muy importante y en estos procesos de justicia transicional, porque esas han sido recomendaciones que el Estado colombiano han tenido en cuenta no solo en la negociación en La Habana, sino también ya por recomendaciones de los diferentes relatores de Naciones Unidas y por diferentes pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya había tenido conocimiento de procesos en los que es necesario la satisfacción de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. También es importante tener en cuenta que se tienen en cuenta estos principios generales, son aquellos principios que permiten ese estándar internacional que ha sido aceptado ya por la comunidad internacional, en el cual se puede hacer ese tránsito en ese dolor y acompañamiento de la víctima, pero que tiene un marco jurídico y un proceso que es regulado no con los estándares normales, pero sí con otros que permitan atender esas necesidades. Es importante entender que el conflicto armado en Colombia tiene alrededor de 200.000 víctimas, que el solo hecho de pretender judicializar todos los casos es altamente complejo y que estos procesos alternativos que ofrecen la justicia transicional va a permitir precisamente hacer ese tránsito hacia esa reconciliación necesaria para un país en paz. Vanessa, muchas gracias. Muchas gracias. Realmente aportes importantes. Tal vez más adelante podamos profundizar en algunos de los conceptos que tú has presentado. Y creo que nos ayuda a clarificar un poco cuáles serían las alternativas y qué es lo que estamos llamados como a construir desde la perspectiva jurídica y de la justicia. El padre Leonel Narváez, desde su experiencia amplia del conocimiento también de este conflicto en que hemos estado metidos en el país, nos puede también enriquecer con su perspectiva y yo creo que su experiencia también en el proceso del perdón. ¿Cómo hacer para que el perdón se convierta en una respuesta a las víctimas, en una alternativa para las víctimas, en una alternativa para la reconciliación del país? Pues mira, yo quisiera referirme a esos tres componentes que Vanessa ha presentado sobre verdad, reparación y justicia, desde otra perspectiva y desde otras lógicas posiblemente. Y es primero sobre la verdad, ¿sí? La verdad es un tema muy complejo y yo quisiera al menos decirles que la verdad tiene mínimamente tres lógicas. La lógica de los hechos, lo que pasó. Segundo, la lógica de los significados de esos hechos, en lo que si nosotros lo profundizamos, llegamos a una conclusión que ya presentaba Luis Fernando, y es que la verdad de toda esta violencia es que todos somos corresponsables. Pero hay una lógica, una tercera lógica, y es la lógica de la existencia. Es decir, que no nos podemos quedar ahí, que la vida tiene que seguir. Y ese factor de que la vida tiene que seguir es movido por un componente especial que es al que yo me voy a referir al terminar, y lo anuncio ya, es el tema de la cultura ciudadana o la cultura política del perdón. Segundo, me quiero referir a la justicia. Para ser corto, desde una perspectiva profundamente humana, la verdadera justicia es la justificación, o sea, la misericordia. Este es un componente que todavía la justicia tradicional tendrá que superar, porque nosotros, la justicia como está concebida hasta ahora, está basada sobre el castigo, sobre la cárcel. Y mire la perspectiva totalmente nueva que adquiere la justicia cuando tú entiendes la justicia como justificación.
Esto, entre otras cosas, desde la perspectiva cristiana, pues tiene unas raíces profundas. Y a mí me parece que si uno pudiera resumir el cristianismo es eso. Tercero, la reparación. La reparación más grande que puede tener una víctima es la autorreparación. Por paradójico que eso pueda parecer. Y es que si una víctima no es capaz o no se le ayuda a autorrepararse, como hace esa plantica ahí que se rompe una ramita y ella se autorrepara, o el perrito o el animalito que sabe cómo autorrepararse, es un principio, el homo reparans, es un principio fundamental de la existencia humana. Y entonces la autorreparación como el primer ejercicio de verdad y de justicia hacia ti mismo, es un ejercicio de empoderamiento de las personas, tanto que una víctima que logra autorrepararse, por lo menos evitó dos grandes peligros que tienen las víctimas, y es de quedarse en la victimidad, eternamente víctima. Y segundo, de caer en la revictimización, sobre todo cuando se le han hecho promesas o cuando la violencia de pronto se sigue prolongando en sus regiones. Un componente que digamos, dinamiza y potencia esos tres elementos que yo les acabo de mencionar, que mencionaba Vanessa, pero yo lo hago desde otra perspectiva, es el tema de la cultura ciudadana o la cultura política del perdón, ¿sí? Mucha gente dice que el perdón lo que hace es aumentarle el dolor a las personas. Al contrario, el perdón la libera, el perdón la eleva, el perdón la aligera. Segundo, mucha gente dice que para perdonar hay que esperar que primero te pidan las disculpas. El perdón no depende de ninguna disculpas. El perdón es un ejercicio de don. Es un don que yo hago y es un ejercicio de empoderamiento de mí mismo y de enriquecimiento interior que me eleva a unas alturas, digamos, humanas impensadas. Y tercero, mucha gente dice que el perdón es solo un ejercicio, una decisión personal. Sí, es una decisión personal, pero es también una virtud política. El perdón es una virtud política de las más elevadas, es una virtud que eleva la democracia a su máxima expresión, eleva los derechos humanos y eleva la dignidad. Decía Hannah Arendt, se perdona en razón del ofensor, en la dignidad de ese otro. Perdonar es la responsabilidad que yo siento por el otro. Bueno, creo que nos quedan planteados muchos temas que pues de pronto quisiéramos reaccionar ante alguna de las cosas que escuchamos. No sé si comenzamos por Luis Fernando, si tuvieras que añadir algo, igual después Vanessa y otra vez Leonel, y pues procurar como enriquecer la conversación en torno a estos tres temas de sufrimiento, justicia y perdón. Un punto que me parece, y es una de las notas características culturales del mundo, es la excesiva presencia de los medios de comunicación, ¿sí? Y digamos del desarrollo de los programas de propaganda, ¿sí? De ideas, de sentimientos, ¿sí? Y quisiera detenerme en el problema de la propaganda de los sentimientos, porque me parece que si bien entiendo la indicación de Leonel del sentido del perdón, ¿sí? Enfatizando el carácter de donación por parte del individuo y de autorreparación consigo mismo, ¿sí? Me parece que el momento actual es un momento en el cual la instrumentalización de la víctima, ¿sí? Y la instrumentalización de lo que yo llamaría la falacia de la donación, ¿sí? Está al orden del día, ¿sí? Lo pongo de una manera muy sencilla, ¿sí? Lo más manipulable, ¿sí? En momentos de crisis son justamente los sentimientos, ¿sí? Y me parece que la victimización, ¿sí? El ejercicio de la víctima, ¿sí? Digamos, la victimización de los seres humanos y el empoderamiento también de la víctima se ve atravesado por su instrumentalización
para el ejercicio de programas individuales, políticos o simplemente ególatras, ¿sí? Y me parece que ese es un límite que hay que también marcar. ¿Sí? Muy bien la recuperación del sentimiento, pero muy atentos a, a evitar la instrumentalización, ¿sí?, del sufrimiento y el dolor, que me parece que está al orden del día en este momento. Gracias, Fernando. Vanessa, ¿tendrías algo que añadir sobre estos temas? Gracias, padre. Pues hay dos temas a los que me gustaría referirme, que dijo el profesor Fernando y el padre Leonel. Lo primero es, evidentemente, la justicia transicional es una herramienta que ha sido diseñada para hacer este tránsito de conflictos a la paz, pero tiene, por supuesto, las limitantes de las estructuras jurídicas. Eso no quiere decir que sea toda la verdad, que sea toda la reparación posible y, por supuesto, que sea toda la justicia posible, y en eso coincido con usted, padre. Las dimensiones son mucho mayores y dependen, por supuesto, de las víctimas, pero también de los victimarios. Yo creo que un discurso importante ahora es poder escuchar a las víctimas, no para instrumentalizarlas, sino para que el país entienda lo que pasó en estos 60 años de conflicto armado, para que podamos oír el dolor de esas víctimas. Vuelvo otra vez, para que podamos entenderlas, para que hagamos esa corresponsabilidad de manera conjunta de asumir ese dolor y ese tránsito de este conflicto armado. Entonces, creo que en estas negociaciones hemos oído, en las pasadas con los paramilitares y en las actuales con la guerrilla, hemos oído preponderantemente la voz del victimario. Y es necesario que salga a la luz la voz de las víctimas, porque hay un elemento importante que tiene que ver con la justicia diseñada terrenalmente en los elementos limitados de estos tránsitos, y es la posibilidad de entender qué pasó y poder dar soluciones que permitan dar garantías de no repetición. Es decir, el entender nuestros propios conflictos y el carácter de la víctima, hay elementos para que no volvamos a incurrir en estos actos que las deshumanizaron. Entonces creo que es importante oírlas, y es importante que allí entendamos que hay formas de no volver a caer en esas formas de deshumanización de esos aspectos. Muchas gracias, Vanessa. Leonel, si querías enfatizar o responder alguna de las... Yo solo quisiera como que ponerlos en alerta a una situación que se puede repetir en Colombia. Y es que los países que han pasado por resolución de conflictos en los últimos 25 años, que incluye países tan paradigmáticos como es Sudáfrica, hoy en día con uno de los niveles más elevados de violencia en África. De los 50 y tantos países, África está con elevadísimos niveles de violencia. Segundo, Ruanda, con elevadísimos niveles, y ha tenido dos procesos de resolución de conflictos que parecen ejemplares. Bueno, pero además de esos, aquí más cerquita, todos los países de América Central, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Hoy en día, tal vez los países con violencias tan elevadas como pueden ser incluso los países, digamos, de África. ¿Qué les faltó a esos países para que después de 25 años, por ejemplo, el caso de Sudáfrica, que se hizo un proceso tan bonito de verdad, de justicia, de reparación, ¿qué pasó? Mi tesis humilde es que si uno se pone a mirar, si uno se pusiera a pensar la paz como un árbol con tres partes, un tallo, digamos, un tronco que responde a salud, empleo, necesidades objetivas de la gente, educación, vivienda, tierra, pero también un árbol que tiene unas ramas, unas necesidades, digamos, que ecológicas que tiene la paz, como son la verdad, la justicia, la reparación. Esas son las necesidades más ambientales, digamos, son los frutos que nos va a dar la paz. Pero es que se le está olvidando que el árbol tiene unas raícitas y que son todas esas necesidades subjetivas, escondidas bajo tierra, esas heridas históricas, digamos, a las que normalmente no se le da respuesta.
Yo le preguntaba al que fue, al exministro en la época de Mandela, premio Nobel como él de la paz, y dicen, no, de pronto se nos olvidó esa partecita, ¿sí? De por debajo, de cómo darle respuestas a... Y ese es el miedo que yo tengo para la paz de Colombia. El gobierno está haciendo unos esfuerzos, la guerrilla, los negociadores, para responderle a las necesidades objetivas, a las necesidades ambientales de la paz, pero poco se le está haciendo a las necesidades subjetivas de la persona. ¿Cómo superar la rabia, el rencor, los deseos de venganza que están en las hormonas y en las neuronas de todos los colombianos? Hay algunas personas que dicen que el fundamento de un proceso de paz tendría que pasar por la espiritualidad. Desde luego que esta conversación pues no está girando alrededor de esa temática necesariamente, pero sí creo que nos plantea un reto, sobre todo pensando en la construcción de la paz, cómo responder al sufrimiento sin manipular a las víctimas, cómo poder ofrecer unos procesos o unas herramientas y unos instrumentos jurídicos que garanticen la reparación, la no repetición, pero también como la dimensión, digamos, de la interioridad de las personas, uno se pregunta quién puede responder por eso, ¿no es cierto? Y evidentemente que una de las respuestas, pues, evidentemente también puede ser las iglesias, ¿no? No solamente la Iglesia Católica, que tal vez sea mayoritaria todavía en Colombia, sino también otras iglesias, otras comunidades de fe, otros grupos humanos que puedan aportar pues, a esa sanación del corazón, ¿cierto? Yo quisiera como añadir al final de esta conversación y para ir cerrando un poco nuestro diálogo, una pregunta para los tres y que yo diría, ¿cuáles serían como los elementos como prioritarios en un proceso de construcción de paz desde su propia perspectiva? Sabiendo que hemos mencionado varias cosas, ¿cuál es el punto como que pudiéramos como señalar como el fundamental en el proceso de construcción de la paz? Dentro de la perspectiva filosófica, dentro de la perspectiva jurídica o de la perspectiva más antropológica y espiritual. ¿Cuál sería ese punto capaz de desencadenar los procesos que necesitamos vivir? No sé quién quiera. Para mí hay dos escenarios geográficos en donde me parece que se debe apuntalar la paz, y es la familia y la escuela. Todo el tema de la paz sostenible pasa por unos procesos de educación para la paz, ¿sí? No solo educación para el conocimiento o para el empleo, sino educación para la paz. Creo que el gobierno o los colombianos estamos haciendo un esfuerzo. La Universidad Javeriana lo hace, digamos, en una forma ejemplar. Familia y escuela. Pero a mí sí me parece que, y es un poquito la preocupación que yo he tenido desde que salí de las negociaciones del Caguán, yo me preguntaba por qué 3 años de negociaciones trayendo a los mejores expertos de todo el mundo, ¿sí? Vinieron los mejores profesores en resolución de conflictos y todo nos falló. Y yo comprendí que el tema está por dentro, ¿sí? Si nosotros no aprendemos a superar esa rabia, ese rencor acumulado que tenemos por dentro, nosotros, como ningún otro país, miren ustedes Israel y Palestina. El problema de Israel y Palestina es un odio reconcentrado por siglos y siglos. Si no logran superar eso, no se logran liberar para la paz. Gracias, no sé si Vanessa quieres. Sí, padre, pues yo también tengo como la impresión de que es una base comunitaria. Tengo ahora la sensación por los procesos recientes respecto a la intervención de recursos naturales en las consultas populares, que está en las bases comunitarias, agregaría además pues, de la familia y la escuela, agregaría a las comunidades, a los movimientos sociales, que son aquellos que pueden exigir, por ejemplo, el cambio de las condiciones socioeconómicas y de concentración de tierra y desigualdad que tiene el país para hacer el tránsito a una sociedad más igualitaria. Coincido en que si eso no cambia y si nosotros como ciudadanos
no trabajamos conjuntamente en esos cambios de esa concentración y digamos, ese alto índice del Gini, pues realmente la paz no va a ser sostenible y los rencores van a tener lugares para permanecer. Como trabajo directamente con el territorio, que creo que esa conexión con el territorio, nuevamente volver a proyectar su vida allí, y ese trabajo comunitario de la mano con las instituciones, de la mano con la iglesia, por supuesto con la familia y con todos los niveles educativos, puede ayudar a generar ese sistema. Eso no es jurídico, pero sí los mecanismos a través de los cuales los movimientos, las comunidades utilizan las instituciones para poder cambiar las condiciones que dieron lugar en principio a este conflicto armado. Muchas gracias, Vanessa. Fernando. Yo creo que el elemento de la confianza, ¿sí? La confianza en la relación entre los individuos, ¿sí? La relación de los individuos con el Estado, ¿sí? De la relación de nuestro país con el entorno, ¿sí? Regional, ¿sí? Me parece que lo más... muchas cosas se sacrifican en los conflictos, sobre todo en los conflictos bélicos. Indudablemente la vida, ¿sí? Ante todo, ¿sí? Los espacios, las relaciones, pero lo que más se sacrifica es la confianza, ¿sí? La confianza en las relaciones, ¿sí? Es la posibilidad que tenemos nosotros de poder ser con otro y vivir en comunidad. Me parece que el reto del país es cómo reconfigurar, ¿sí? La confianza como forma de relacionarnos entre nosotros, ¿sí? No simplemente, es decir, uno lo siente, es crear un ambiente de tranquilidad, ¿sí? A nivel de desplazamiento, a nivel de pensamiento, a nivel de relaciones económicas, de relaciones con los vecinos, etc. Yo le apostaría a recuperar ese espacio de confianza como un elemento que Leonel anotaba, que me parece fundamental. Es que ahí es donde está el núcleo, ¿sí? Del sujeto político, ¿sí? De la vida política, es la vida política porque efectivamente nos movemos en el espacio de la confianza. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, muchísimas gracias. Yo, intentando hacer una apretada síntesis de estos elementos, yo sí personalmente creo que hay un elemento muy importante y fundamental, y es el hecho de que este proceso de paz y la construcción de una paz en Colombia es posible si las víctimas están en el centro. Y eso significa escuchar el dolor, escuchar la queja, escuchar el sufrimiento que se ha producido en medio de nosotros. Ese es un primer elemento que me parece que es algo fundamental. Lo segundo es que podamos construir con el apoyo de toda la sociedad unas herramientas, unos instrumentos jurídicos que garanticen el conocimiento de la verdad, la reparación y la justicia, y que sean, digamos, acogidos por todos. O sea, yo creo que en esto todavía nos queda camino y vamos a construirlo y estamos en ese proceso. Y un tercer elemento, pues, que coincide pues, como con los temas de este diálogo, pues es el perdón, ¿cierto? Y el perdón desde la perspectiva de la higiene mental. También le he oído yo decir al padre Leonel en algún momento, el perdón es una cuestión de higiene mental en la que la víctima se sacude de un lastre que lo puede arrastrar hasta morir, o sea, y que precisamente el perdón lo libera y lo eleva en humanidad y en capacidad de reconstrucción personal y también social. Bueno, y tal vez como elementos de esta síntesis final, la necesidad de fortalecer procesos de desarrollo de estas reflexiones y aportes desde la familia, la escuela, las organizaciones sociales, la comunidad, y crear realmente una experiencia de confianza que haga posible pues, una construcción colectiva de un país en paz. Yo pienso que sin esos elementos
todas las otras condiciones que aparecen en los diálogos, en estas conversaciones sobre infraestructura, sobre desarrollo rural, sobre urbanismo, sobre empleo, sobre empresas, pueden terminar ahogadas en medio de, digamos, como de un vacío interior, ¿cierto? Y bueno, creo que es un gran reto que nos plantea en este momento el proceso de paz. Yo le quiero agradecer mucho pues a Luis Fernando su aporte, su reflexión, igual a Vanessa, su experiencia y el padre Leonel. Muchísimas gracias. Bueno, y a los televidentes que nos han acompañado también, muchas gracias por su atención. Muchas gracias.